Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y te doy la bienvenida a esto que es de Tokyo Jerusalén Semanal, donde te platico sobre lo que he visto de manga y anime esta semana. El día de hoy platicaremos sobre el capítulo final de Usama Ranking y también sobre el final de la temporada de invierno de 2021 y el inicio de la temporada de primavera 2022. Bienvenidos. Iniciemos platicando de las primeras impresiones que tuve respecto al anime de Usama Ranking. Creo que como todos nos dejamos guiar por la estética tan bonita, tan de libro infantil que ideó el autor y nos fuimos con la finta completamente de que iba a ser una historia infantil. Lo parecía en su inicio, en su planteamiento y en su personaje. Definitivamente nadie de nosotros esperaba un capítulo 5. En lo personal me pasó algo muy gracioso, que fue que yo recomendé cuando había visto el capítulo número 4 este anime a unos amigos de un grupo de WhatsApp, creyendo que era un anime dirigido a niños de demografía Kodomo. En serio, lo pensé así y les dije, cuando tengan oportunidad vean este anime con sus sobrinitos, con sus hijos, porque es un anime de los pocos que hay actualmente dirigido a ellos, ¿no? De demografía shonen, pero digo, sumamente infantil. Y bueno, inmediatamente vi el capítulo número 5 que salió ese día y me retracté completamente porque, bueno, ocurre esta escena de este ritual que hace Miranjo para traer a Bose nuevamente al cuerpo de Daida, su alma al cuerpo de Daida. Y es un proceso sumamente gráfico y hasta parece un ritual satánico, tal cual. Y ya inmediatamente me retracté, les dije, amigos, perdón, no es un anime para niños, no lo vean con sus sobrinos, ni los dejen ver este anime, por favor, hasta que tengan suficiente criterio para verlo. Porque, bueno, esa es la primera impresión que nos da a todos, que iba a ser una historia infantil. Sí tiene que ver mucho con el dolor del personaje principal, que eso fue finalmente lo que me cautivó. Pero piensas que el tratamiento respecto a su discapacidad que tiene iba a ir por una narración infantil y bueno, nada más alejado de la realidad. Como he dicho, lo que hizo que yo me quedase en este anime es definitivamente Boji, el personaje principal que se nos presenta como un niño muy pequeño. Uno pensaría que tiene alrededor de unos 6 años, 6-7 años o menos, con una discapacidad, con la incapacidad de poder comunicarse con otros porque es sordo, por lo tanto no ha podido desarrollar correctamente su habla y que, bueno, sufre aún el bullying de todas las personas a su alrededor, de sus propios súbditos. Así se nos presenta. De hecho, a mí me cautivó este personaje, porque para empezar, en muy pocas ocasiones encuentras al protagonista, como protagonista de un shonen, una persona con una discapacidad, como la entendemos, ¿no? Sí que existen personajes como Midoriya en My Hero Academia y Asta en Black Clover, que para su mundo tienen una discapacidad, no poder, en el caso de Asta, tener poder mágico, y en el caso de Midoriya tener un quirk, una peculiaridad. Pero vaya, no siguen siendo estas cosas muy poco relacionadas con nuestra vida diaria. Digo, tú y yo no tenemos ni poder mágico ni un quirk, eso lo tenemos seguro. Pero no nos hace ningún mal no tenerlo, porque vivimos en un universo donde nadie se espera que saquemos explosiones de las manos, por ejemplo. Pero sí que podemos medianamente empezar a entender las implicaciones que tiene un niño que no puede escuchar, que no puede comunicarse con los demás. Creo que podemos empatizar en qué pasaría, qué sería de nuestras vidas si no pudiéramos tener la capacidad de comunicarnos con aquellas personas que amamos, con aquellas personas que queremos influir y que sentimos un vínculo hacia ellas. ¿Cuáles serían las dificultades que tendríamos en nuestra vida diaria, ¿no? Si careciéramos del habla, ¿no? Personajes, como lo he dicho, Midoriya y Asta, sí que, sobre todo Midoriya, sí que ponen el dedo en la llaga en el asunto de cómo se vive
cómo se vive en un mundo donde tú no estás capacitado, donde tú no tienes todas las capacidades que los demás sí. En la primera parte de My Hero Academia, esto es sumamente remarcado. Él llora porque él sabe que no puede tener un quirk, no tiene un quirk, y quizás nunca pueda ser un héroe a pesar de que ese es su sueño desde niño. Por eso tan icónica y tan representativa la frase de All Might de sí puedes ser un héroe, tienes lo suficiente porque he visto tu heroísmo. Y no solamente se nos muestra esto en el principio de My Hero Academia, sino alrededor de cada etapa del anime se nos muestra cómo esta sociedad valora demasiado, o más bien valora únicamente a las personas con base en su capacidad, en su quirk y en su peculiaridad, ¿no? A las personas, por una parte, que no tienen quirk, se les excluye, se les bulea, hay un trato despectivo hacia esas personas. Por otra parte, a las personas que tienen un quirk vistoso, que pueda ser heroico, se les pone en un pedestal y se espera de ellos que cumplan con una labor que les asigne la sociedad. Y a las personas que tienen un quirk desagradable, por ejemplo, a los quirk de clase mutante, o a ciertos quirk que parecen más bien oscuros, se les denigra, se les hace a un lado, ¿no? Como es el caso de Spinner, que tiene un quirk de tipo mutante, o de Monoma, que replica los quirks, o de Shinsho, que tiene la capacidad de lavar el cerebro de las personas, ¿no? A este tipo de quirks se les tiene por negativos y se les excluye de la sociedad, ¿no? De hecho, queda muy en claro que la intención del autor en gran medida es ser una crítica a una sociedad que valora más la capacidad de la gente, que, bueno, esta doctrina del capacitismo, que es aquella por la cual tú solamente consideras útil a una persona en base a lo que puede devolverte en productos y en servicios, no porque tenga valor en sí misma como persona, ¿no? Por ejemplo, si no trabaja, no tiene el derecho de que otras personas trabajen por él. Cada persona tiene que procurarse su bienestar únicamente, ¿no? No hay espacio para las personas débiles, ¿no? Un tipo de darwinismo social donde las personas perecen o mueren porque no tienen la capacidad para continuar adelante, donde el altruismo, por ejemplo, es descartado, ¿no? Ese es como un valor de My Hero Academia que otros shonens no tienen tan arraigado. Y lo aborda muy bien, pero creo que es Osama Ranking quien lo hace mucho más personal, que toma el asunto del dolor desde una primera persona. Se nos muestran las lágrimas de Boji en muchos episodios, lágrimas de impotencia al ver que a pesar de que él es el legítimo heredero al trono, no puede llevar a cabo esta labor por su discapacidad, por el rechazo de las personas, de sus súbditos, y más tarde también se entera que por el rechazo de su propia corte real, empezando por su madre, empezando por su hermano, que son quienes traman este plan para que sea Daida, su hermano, y no él quien reciba el trono. Este es como el planteamiento inicial. Tenemos a un candidato a rey sumamente débil en un mundo que incluso explicita el hecho de que tienes que ser el mejor, porque hay un ranking precisamente donde se mide tanto el poderío militar, la capacidad de gobernar y la fuerza física del monarca. Vos es el rey más fuerte en esta época. Si fuera por fuerza, muchos dicen que él sería el rey número 1. Y se espera que su sucesor tenga esta capacidad de fuerza, porque dado que él tenía el reino con el rey más fuerte, es probablemente un blanco ante los otros reyes, ¿no? Quizás muchos quisieran y anhelaban su reino, porque les daría el estatus suficiente para subir de rango. Como les he dicho, es el planteo inicial. Se nos muestra, además, también hay que decirlo,
no solamente verlo en términos negativos de lo que no puede hacer Bojji, sino también positivos. Bojji es una persona también muy ágil. En el encuentro que tiene con Daida, se nos revela que él puede evadir fácilmente cualquier tipo de ataque, que nada puede tocarlo, inclusive la pericia de Daida. Ya se nos dijo en ese episodio que Daida había derrotado personas muy adelantadas, que era un personaje muy adelantado en esgrima. Y bueno, a Bojji no lo toca. Esa es una parte que después se explota muy bien, se desarrolla muy bien en este personaje. También es alguien sumamente compasivo, alguien que es capaz de interactuar con personas que sufren y sentir su sufrimiento. Esta escena que tuvo con este chico que pierde a su madre, donde él también le anima, también le ayuda, también está allí presente, porque él conoce que es perder una madre. Él también está en la tumba de su madre, dejando flores en esa escena sumamente tierna. Y ya se nos daban pistas de ello. Cuando ocurre el encuentro con Kage, que pensando mejor debe ser el primer hito grande de la historia, porque quizás no lo valoremos nosotros lo suficiente, pero fue la primera persona que le entendió sin necesidad de una interpretación, sin necesidad de un esfuerzo extra por Bojji. En un mundo donde él, en un reino más bien dicho, donde todos se burlaban de él, donde su madrastra le exigía cosas que para él le eran imposibles, que le crea una inseguridad, se encuentra con un personaje que literalmente entiende lo que está diciendo. Y quiero poner un énfasis en esta frase, porque tan solo para muchos de nosotros en nuestra vida diaria, muchas veces es difícil encontrar personas que nos entiendan. Hablamos, sí, en nuestro código de comunicación es el mismo con nuestros padres, madres, hermanos, amigos inmediatos, pero eso no significa que nos entiendan. Eso no significa que seamos escuchados y atendidos. Si para nosotros, teniendo la capacidad de hablar y escuchar, se nos es dificultuoso darnos a entender por tantas barreras que creamos como seres humanos, pues Bojji y las personas sordas, pues muchas veces más sienten esta barrera entre personas. No imagino la alegría que sintió Bojji al enterarse que aquella criatura, aquella sombra estaba entendiendo su balbuceo. Le estaba entendiendo completamente. Pensémonos un instante. 12, 13, 14 años viviendo sin ser entendido, ser denigrado, ser tenido como un paria, como una persona débil, y alguien entiende lo que estás hablando. Y este fue el principio para Bojji de su historia. El momento en que habló con Kage, en que empezó a deshacerse de su inseguridad. Empezamos con un personaje como Bojji, siendo tan crédulo a Kage, obedeciendo su mandato de Kage de llevarle más y más ropa para poder venderla, ¿no? Y dejándole cada día desnudo, ¿no? Esa es la razón. No solamente porque sea un personaje bonachón, crédulo, infantil, sino porque por primera vez en su vida había sido entendido sin necesidad de un traductor. Y no se nos muestra, por ejemplo, la reacción de Bose con Bojji al enterarse que la madre de Bojji había fallecido. No se nos muestra un consuelo especial de Bose hacia su hijo. No se nos muestra tampoco que Bojji haya comunicado sus sentimientos a su madrastra. Y tantas cosas, ¿no? Él era una persona que iba muy por la vida solo. Era relativamente feliz. Él estaba persiguiendo mariposas en el patio del palacio, brincando, riendo, intentando vivir su vida. Por eso quizás también fue tan difícil para la reina Hiling congeniar con Bojji al principio. No es que Bojji tuviese un rechazo hacia Hiling, simplemente así había vivido esos años, solo.
Por eso también fue tan importante que Healing fuese quien fuese una persona que se esforzó en congeniar con Boji, en amarlo, en cuidarlo. Es una madrastra, por así decirlo, extraordinaria, que definitivamente no es como ninguna otra madrastra de los cuentos, de hadas, infantiles, porque esta mujer se propone amar a Boji, se propone cuidarle. No sé si tenga tan en mente el asunto de la pérdida de su madre y el dolor que sufre, o solo la conciencia de que un niño necesita ser criado por padre y madre. Pero ella asume el rol de una forma tan hermosa que, bueno, es en gran medida uno de los motores que impulsan a Boji. Lo refleja muy bien el segundo opening, en este muy muy bello abrazo que hace la reina Healing a Boji cuando es pequeño. Como hay algo que transmite la reina Healing a Boji, que continúa el legado de su madre y que lo continúa de forma hermosa. Hay una frase que me gustó mucho y en ese momento no recuerdo quién la dijo, qué de los personajes lo dijo, pero es que el príncipe Boji es bueno, es bondadoso, es empático, porque siempre hay alguien que le abraza. Siempre tiene alguien que lo abraza. Sea la reina Shina, sea la reina Healing, o sea Kage. Siempre hay alguien que está allí para él. En eso radica la fuerza de Boji. Siguiendo con los paralelismos con otras series shonen, Naruto es una serie donde nuestro personaje principal vivió una infancia muy dura, donde todos le excluían, le rechazaban por ser el portador del zorro de las 9 colas. Él no tenía ninguna culpa respecto a ello. Él no pidió nacer así, literalmente. Aquí hay un rechazo, hay como un tipo de xenofobia, no es tanto como hacia una discapacidad, sino más bien al que es sumamente extraño, al que parece un extranjero y que dentro de sí tiene una calamidad enorme, ¿no? Esta escena que se nos repite una y otra vez de Naruto en el columpio, viendo a los niños triste y solo, ¿no? Es muy representativa, ¿no? Se nos muestran 2, 3, 20 veces a lo largo del anime. Pero también se nos muestra cómo él va resolviendo y qué paradigma tiene al principio y al final de la serie. En un primer momento, Naruto es una persona sumamente rebelde que quiere demostrar a los demás que tiene valor, quiere hacerles morder el polvo, quiere que se arrepientan y que le pidan perdón de rodillas por todo el daño que le han hecho, ¿no? Hace locuras como pintar el rostro de los Kages, robarse cosas, ser travieso, y quiere demostrarles, ¿no?, que está con este dolor y este rencor hacia su sociedad, intentando que la sociedad le respete a él, ¿no? A la mitad de la serie, en la saga de Pain, que para mí es el lugar más alto de la serie, el pueblo de Konoha le reconoce como su héroe, como el salvador de Konoha. Y el paradigma de Naruto cambia completamente. No es la persona que era de niño, que quería que los demás le pidieran perdón de rodillas. Ahora él sabe, por ejemplo, que el título de Hokage no es una cosa que se gane para presumir, sino que se gana para proteger a aquellos que ama. Ese fue como lo que ocurrió al final de la saga de Pain. Hay un respeto de toda Konoha hacia él. Hay una admiración incluso de las chicas. Hay un panel donde las chicas del pueblo lo ven pues atractivo, ¿no? Donde los niños la admiran increíblemente, ¿no? Y personajes que siempre creyeron en él pues se alegran, ¿no?, completamente de que Naruto haya demostrado, pero también haya cambiado su enfoque de vida a uno que ve por los demás. Y hago el paralelismo porque se parecen mucho los inicios de Naruto y de Boji, en el asunto de que estaban completamente solos, de que nadie entendía el dolor que estaban pasando y de alguna forma estaban yendo por su vida con esa carga, intentando cambiar toda su realidad, ¿no? Boji siendo feliz, intentando ser un niño alegre, y Naruto siendo travieso, ¿no? ¿Qué diferencia a uno de otro? ¿Por qué Boji no termina siendo una persona
grosera o traviesa, pese al dolor que trae encima. Creo que la respuesta es la que hemos dicho. Boji siempre ha tenido a alguien que lo abrace, a alguien a quien abrazar. Y Naruto no lo tuvo. Ese es un hueco argumental muy raro. Porque el tercer Hokage, Hiruzen, me parece, no atendió esa necesidad de Naruto. ¿Por qué no le cuidó? No se entiende por qué no hubo un reconocimiento al trabajo del cuarto y a su sacrificio, y por qué no se reconoció la vida de su hijo como muy importante, como emblemática, porque finalmente Naruto, sin quererlo, sin desearlo, fue parte de la salvación para Konoha, porque él recibió el Kyuubi, él cargó con esa responsabilidad de pequeño y cargó con el dolor de vivir sin sus padres. ¿Por qué no hubo como esa intervención? No se sabe. Es una inconsistencia de ese anime. Pero acá en Osama Ranking, Boji tiene personas que le saben encaminar. Yo no sabría si Boji hubiera sido el Boji que conocemos sin Shina, que le haya enseñado, quien le haya protegido, quien le haya enseñado el valor de su propia vida, sin Healing, que le haya abrazado y amado cuando era tan pequeño, y sin Kage. Creo que estaríamos hablando de un personaje completamente distinto, mucho menos luminoso, mucho más oscuro. Hemos hablado sobre todo en Boku no Hero, sobre lo que puede causar en un niño la falta de ayuda, la falta de una figura de autoridad que le pueda conducir por un buen camino. Pensemos, por ejemplo, en casos como el de Toga, Hawks o el propio Shigaraki, cuyas decisiones actuales son muy afectadas por lo que otros decidieron en el pasado, sobre todo sus padres. Es muy complicado para ellos crear cosas buenas a partir de la materia prima mala que les dieron, ¿no? Yo propongo una frase, la vuelvo a repetir, la he dicho en algunos otros podcasts. Somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. La repito, somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. A partir de lo que otros hicieron en nosotros cuando éramos niños, podemos nosotros hacer. Es sumamente complicado crear algo bueno a partir de una materia prima malvada, ya lo he dicho. Y por ejemplo, el hecho de que All Might haya creído en Midoriya cambió su vida para siempre. Y nuevamente el hecho de que la reina Healing haya proporcionado en la etapa inicial amor a Boji es muy probablemente lo que le permite ser bondadoso en un segundo plano. Ya era bondadoso por la influencia de Shina. De hecho, cuando vemos esta visión de Shina al otro lado de Río, junto a la madre de Miranjo, encontramos a una mujer que puede perdonar a Miranjo, pese a que Miranjo fue la responsable de su muerte. Entonces entendemos de dónde viene la bondad de Boji, ¿no? Viene en gran medida de lo que pudo tomar de su madre, aun cuando era muy pequeño. La influencia de su madre que le dio a él, ¿no? De ser una mujer feliz, alegre, pese al dolor que sufría. Creo que Shina se daba cuenta de las intenciones de Rey Boss y de lo que escondía Rey Boss. Creo que para Shina no era ajeno. Y no es una cosa de simplemente sufrir y poner una buena cara. En el caso de Shina, creo que genuinamente estaba feliz. Creo que después Boji es lo que intenta hacer con su vida. No de la mejor forma. Creo que no debió guardarse todo este dolor y llorar tanto por las noches, que es lo que solía hacer. Pero entendemos por qué lo hacía. Entendemos que él quería imitar la conducta de su madre, la cual inclusive literalmente cuando estaba siendo acribillada por las flechas de Miranjo, le sonreía a Boji, le protegía y le amaba. Y creo que ese ejemplo tan bonito de Boji causó una intención de él de ser así, inclusive con lo poco que había vivido con la reina Shina. Por eso digo que es muy importante lo que los padres pueden hacer en las primeras etapas de vida de un niño. Marca mucho y facilita mucho la vida de un adulto si somos criados consecuentemente, con amor, con respeto.
y añade demasiado dolor, sino añade años de terapia, de luchas, de conflictos de pareja, de conflictos con otros, cuando no somos criados correctamente. No puedo decir que Bojji fue completamente criado, porque finalmente le hizo falta esta situación de la autoestima. Al final de la serie, la reina Hilin reconoce que ella es en gran parte responsable de su falta de estima de Bojji. Él, después de todo lo que ha vivido, es extraño, y se lo preguntan algunos de los súbditos: ¿cómo es posible que no te consideres rey cuando tienes todas las capacidades para hacerlo? Bueno, es que es muy complicado escapar de la infancia, es muy complicado escapar de todos esos traumas. Creo que en eso podemos identificarnos con Bojji todos, no solamente las personas que sufran algún tipo de discapacidad motriz o auditiva o de algún otro tipo. Creo que podemos identificarnos en que cargamos con demasiadas cosas de nuestro pasado que pueden impedirnos ser las personas que somos, ¿no? Bojji ya era una persona sumamente empática, ya era una persona amorosa. Esa escena tan bella de él solicitando a la reina Hilin que salvara a la serpiente de 3 cabezas, que nada más tenía 2. Cuando esta serpiente le atacó, indica de un corazón sumamente noble, que sí pudo haberse ido por otro lado, que alguien pudo haberle manipulado y hecho de su vida un infierno, pero que es correctamente conducida por todas las personas que están a su lado, sobre todo la reina Hilin y después Kage, que como he dicho, y se muestra al final del último episodio, son quienes ayudan a Bojji a continuar con su camino bueno, continuar con un buen camino, que es también una tesis que está en Naruto. Yo no soy por mi propio esfuerzo, yo no soy bondadoso o fuerte por mi propio entrenamiento solamente. Lo soy por todas las personas que están a mi alrededor, por todos los que me han apoyado. O sea, Naruto no hubiera sido Naruto sin Iruka, sin Jiraiya, sin Kakashi, sin Yamato. Sin sus maestros no hubiera sido quien es. No solamente en la parte de fuerza, porque, bueno, por ejemplo, Jiraiya e Iruka, más que entrenarlo en nuevas técnicas, le ayudan, 1, a controlar correctamente su chakra, y 2, en tener una filosofía de vida de la situación tiene que cambiar, no puede haber siempre guerra y dolor y sufrimiento en este mundo, tenemos que hacer algo para cambiarlo. Los amigos de Naruto también constituyen un ancla bastante firme. Sin esa ancla probablemente hubiéramos tenido un Naruto muy fuerte, pero motivado por teniendo los motivos equivocados. Por eso es tan importante, nuevamente, en la construcción de la identidad de Bojji, todas las personas que estuvieron a su alrededor apoyándole. Y sobre todo teniendo también tantos enemigos tan fuertes y tan aguerridos a su alrededor. Miranjo, Daida, algunas personas que querían verlo muerto o querían aprovecharse de él en otras categorías, tienen tanto poder que si no hubiese habido una pizca de ayuda a su alrededor, él hubiese muerto o hubiese sucumbido a la locura desde hace mucho tiempo. Recordemos las lágrimas de Bojji chiquito bebé vendado después de enterarse que su maestro había atentado contra su vida, que esto había sido una orden de su hermano y que su madre había conspirado en que no recibiese él el trono. Cosas verdaderamente para volverse loco. Era para que Bojji destruyese todo, se diera por vencido y vagara por todo el mundo, ¿no? Alejándose de las amenazas que iban contra su vida. Y bueno, también es momento de platicar sobre el coprotagonista de la serie, sobre Kage. Se nos revela su pasado, un pasado sumamente cruel, como el de Miranjo, como el propio Bojji, donde todo su clan es masacrado, su madre es masacrada, y él tiene todos los motivos para hacer otra Miranjo. No tiene el poder para hacerlo, no tiene un rey Bose para ejecutar su venganza. Es un niño sin ningún tipo de recursos que acaba de ver cómo es masacrada su madre, cómo la empalan en una lanza y cómo exhiben todos los cadáveres de sus amigos, familia, como si fueran trofeos de guerra, ¿no? Hay una escena en el opening donde se muestra esa parte. Se muestra
cruda, ¿no? Son los cadáveres, quizás no somos tan conscientes porque la figura de Kage del clan de las sombras es completamente ajena a nosotros, pero pensemos en un niño de 8 años que está viendo el cadáver de su madre. Imaginemos por un momento qué pasaría si ese niño fuéramos nosotros. ¿Qué pensamiento tendríamos de la sociedad cuando pedimos trabajo o pedimos ayuda y todos nos corren y todos nos hacen daño? Y la gente que nos ofrece una mano más bien quiere manipularnos y usarnos, como lo es ese personaje que le obliga a robar a Kage siendo niño y que le rechaza completamente, solamente lo utiliza. ¿Cómo nos sentiríamos ante la sociedad? Y creo que es poco lo que hizo Kage. Creo que estaría mucho más, desde su punto de vista, mucho más justificado hacer cosas como las que hizo Miranjo o Boss. Destruir a aquellos que me hicieron tanto daño. Claro que lo haríamos, tú y yo lo haríamos si tuviésemos la oportunidad. Sí que destruiríamos al asesino de nuestra madre. Kage iba para allá, iba genuinamente para allá porque, como hemos dicho, no tenía ninguna figura de autoridad que le enseñase cómo ser. Y bueno, es entonces conocemos el inicio de la historia cuando Kage encuentra a Bojji. Después de no sabemos cuántas cosas que vivió Kage, cuántos robos, incluso quizás asesinatos que llevó a cabo para mantenerse hasta ese momento. Y para Kage es un palomo, un pichón del cual podría aprovecharse. Lo hace, se aprovecha de Bojji hasta que se entera de todo el dolor que está sufriendo. Y como él es una persona excluida, que pese a estar en un palacio y con toda la riqueza que pudiera imaginarse, también vivía excluido de la sociedad. También le rechazaban y se burlaban. Y hay una conexión, ¿no? Hay una empatía de ambas personas. Una que no puede comunicarse, que recibe burla constantemente, que todos le consideran y él mismo se considera incapaz de recibir un reino. Y por otra parte Kage, que había sido excluido también de la sociedad, físicamente le habían considerado un paria y le habían orillado a ser un ladrón. Él tomó una decisión, evidentemente, pero claro que la sociedad le empuja siendo niño. O sea, él no toma la iniciativa en este camino de robo, de ser un bribón. Más bien es la sociedad quien le empuja en un primer momento y él reacciona en consecuencia. Al final me gusta cómo cierra el ciclo de Kage. Kage no quiere tener algo que no se haya ganado para empezar, por eso huye del palacio. Para él no se lo ha ganado. Ahí quizás haya que debatir un poquillo, porque creo que a los ojos de todos, él y Bojji se ganaron lo que tienen a pulso. Lucharon por fortalecerse mutuamente y claro que merece Kage estar entre la corte de rey. Pero bueno, él decide que no es digno de, pero quiere continuar ahora siendo una persona honesta. Hay un paralelismo ahí con su yo cuando era niño y le arrojan un tomate y lo corren del puesto de verduras. Pero aquí la diferencia es que Kage no se va a rendir. Kage va a intentar ser honesto. Esto a pesar del dolor, porque lo rechazan nuevamente, le destruyen su casita. Es un momento muy amargo. Hubiera sido interesante ver cómo continuaba Kage en solitario. Pero el punto es que no tiene que continuar en solitario. Es algo que él tiene que entender, que Bojji tiene que entender también. Tanto que ellos dos son dignos de todo lo bueno que le está pasando, que hay perdón para sus vidas, como que no tienen que pasar estos procesos solos. No tienen por qué sufrir nuevamente cuando ellos ya tienen una amistad mutua en la cual pueden apoyarse el uno al otro. La primera decisión la toma Kage, digamos que él pone la línea sobre la cual va a trabajar Bojji en su decisión. Quizás si se hubiera quedado Kage, hubiera sido un muy buen consejero en la corte, si él hubiera aceptado que también merecía estar allí. Pero finalmente ellos tomaron una decisión muy interesante, que es no permanecer en un lugar del cual no se sientan completamente cómodos y que no sientan que ellos se lo ganaron a pulso. Es interesante porque por una parte podríamos pensar que ellos
siguen con una baja autoestima, de creer que no se merecen lo que tienen. Pero también creo que hay un aspecto luminoso de eso, en que quieren construir algo con sus propias manos. Creo que para todos los seres humanos, hemos sentido esa satisfacción de mostrar algo que hicimos desde cero. Creo que es la motivación de un niño que muestra su dibujo a sus padres, dibujo de papá y mamá y él mismo. Y creo que tanto Boji como Kage tienen esta especie de orgullo, de sueño, de deseo, de yo quiero crear un propio reino. O sea, Boji literalmente y Kage simbólicamente. Él quiere crearse un futuro, ¿no? Crearse un lugar al cual puede llamar hogar, que puede ir construyendo de a poco, en donde, que tenga como base la amistad de otras personas. Ya no poner excusas, ya no irse por el camino más fácil o odiar a la sociedad, sino más bien ahora construir y ayudar a otros a verle como un amigo. Es una posición muy estoica de parte de Kage, también de Boji, pero que nos habla de un cambio, de no solamente voy a tomar esa decisión que es la correcta, sino por los motivos correctos. Boji, por ejemplo, cuando se le pone el dilema de matar o no a Miranjo para liberar a Daida, finalmente lo hace, ya no desde el odio, no odiando a Miranjo, no odiando a Daida, no queriendo destruir la vida de Miranjo, sino sabiendo que es la única oportunidad de ver a Daida, que es lo correcto y que es parte también de la ayuda que le puede dar a Miranjo. Él termina amando y entendiendo el sentir de Miranjo y el dolor, no justificando, pero sí entendiendo. Y me gusta mucho porque creo que son de las primeras decisiones reales que toma Boji de matar a Miranjo. Que él sabía perfectamente las consecuencias, pero que él, de hecho me gusta mucho la escena, con un carácter bastante regio de majestad, pues destruye el espejo, matando a Miranjo, o de alguna forma, sí, matándola. Después ocurre lo que ocurre, ¿no? Ocurre el deseo de Daida y finalmente Miranjo regresa a la vida. Pero me gusta la resolución de Boji. Anteriormente la había comparado un poco con el Avatar. A diferencia del Avatar de Aang, Boji toma la decisión más acertada, más dura, que es matar a aquel que amenazaba su reino, ¿no? O amenazaba, en el caso de Aang, todo el mundo del universo Avatar, ¿no? Kage es este personaje que acompaña a Boji. Y me gusta porque desde el dolor de ambos se crea una hermosa amistad que sintetiza mucho el último episodio, que es bello. Yo no encontraba cómo podría culminar algo que había culminado ya en el episodio anterior, y lo hacen muy bellamente. La reina Healing reconoce que para Boji, Kage es el sol. Kage es esta persona que le hace resplandecer, que encuentra en quien se refleja. No sé si lo hizo al propósito el autor, pero Nietzsche tiene un adagio que es cuando, en otro contexto completamente distinto, cuando tú te asomas al abismo, cuando pasas demasiado tiempo en el abismo termina viéndote a ti. Y de alguna forma, físicamente, Kage me recuerda mucho a un abismo, a un agujero, a la nada, a la oscuridad. Pero qué gracioso, ¿no? O sea, es completamente otro contexto. Aquí Kage también vio el interior de Boji, pero se vio en la parte más oscura, pero también en la parte más luminosa. Y se nos presenta al final Kage como una persona sumamente luminosa que ilumina el corazón y la vida de Boji, tanto como Boji iluminó el corazón y la vida de Kage al darse cuenta que son iguales. Escenas como aquella donde Boji estaba frente a frente a Doumas y recuerda todo el dolor que le hizo pasar, y recuerda que a pesar de ser su maestro le intentó matar, y él no puede controlar por primera vez el enojo y la rabia que tiene y escapa. No es como otros personajes que pueden tener un rage y cambiar de forma y hacerse Super Saiyajin, y que ese odio y enojo les pueda
ayudar en algo. Boji es una persona ordinaria que el enojo no puede ayudarle en nada en desempeñar su labor, en acabar con el malo. Él huye y es Kage quien le hace reaccionar, quien le da nuevamente la fuerza para regresar a quien es. Creo que Kage es pieza fundamental en este anime. Todos ven a Boji como este sol inmenso que de repente llega con nuevas habilidades y acaba con Bose, que perdona, que es magnánimo con Miranjo, que se reconcilia con Daida, que cede al trono a Daida después, ¿no? Pero quien está detrás de todo eso es todo este cast de personajes que son su soporte, nunca mejor dicho, empezando por Kage, luego la reina Healing, luego la reina Shina, que apoyan y creen en él. En sí es una labor de muchas personas para crear a un personaje como lo es Boji. Estamos terminando ya esta emisión, pero no quería dejar sin mencionar a quien es mi personaje favorito de esta serie. Es la reina Healing, es la waifu de la temporada del año también. Ella rompe muchos estereotipos y lo agradezco, de las madrastras, también de las mujeres, ¿no? Ella, por ejemplo, es reconocida por Bose como una persona sumamente fuerte. Cuando Bose usa los poderes de Daida, heredados de parte de ella, de Healing, se da cuenta que el esfuerzo físico y mágico para sanar a alguien es brutal. Es increíble, o sea, Bose, siendo un gigante, teniendo tanta fuerza, reconocía a Healing como una mujer sumamente fuerte. También es una mujer que ama a su hijastro, lo ama profundamente, comete errores, cría a veces con mucha inseguridad al pequeño Boji y mima demasiado quizás a Daida, pero todo viene desde una intencionalidad de protegerles. Me gusta mucho ese personaje, como lo vamos descubriendo. Me gusta también la narrativa que le dan. De hecho, vamos de a poco conociendo a todos los personajes y se nos muestran pedazos de su pasado, de su presente, de todos y cada uno, y me da mucho gusto que al final quedó con Dorshe. Dorshe también es un personaje muy hermoso, que es de los primeros que entienden qué se debía de hacer, entienden que él tenía que seguir su propia convicción, cosa que no entiende Doumas hasta mucho después, y se arrepiente y pues de alguna forma le cuesta un brazo, ¿no? Y bueno, se lleva las palmas Healing por todo lo que hace, por ser pieza fundamental de la serie, en todo sentido, para todos, y que termina reconociendo el valor de cada uno de los personajes y bueno, queda allí como un gran referente. Espero que se tome más en cuenta para series, para personajes secundarios. Un personaje principal de sus características es ya fenomenal, pero qué bueno que una mujer, siendo un personaje secundario, tenga este nivel y este carácter y esta tan buena construcción. Una mujer lo mismo de dulce, lo mismo de fuerte, y es hermoso, ¿no? Quería también leer un comentario, una publicación que hizo una chica del grupo de Osama Ranking of Kings, grupo latino, que se llama Astrid de Yair Stanislava. Tiene por ahí un cosplay muy bonito de la reina Healing. Dice así: les quiero compartir mi historia de éxito. Bueno, algo así. Tengo depresión, voy a terapia y antes solía tomar medicamento. Hace unos meses tuve una recaída de la que me costó mucho salir. Pero las cosas que me ayudaron a lograrlo, además de mi tratamiento, fueron el esgrima y Osama Ranking. A veces me sentía muy mal para seguir adelante, pero luego pensaba en Boji y cómo alguien tan chiquito, sordo, y aun cuando nadie creía en él, pudo lograr cosas grandes. Entonces me iba a entrenar y daba lo mejor de mí. Y los jueves antes de entrenar veía el capítulo nuevo. Me recargaba de energías y me inspiraba mucho. Así yo también pude lograr ganar mi primer torneo, aun cuando todo estaba en mi contra. A veces solo necesitas que alguien cree en ti y ese alguien tiene que ser tú mismo. Gracias Boji por enseñarme a no rendirme nunca. Me gustó mucho este comentario, de hecho tiene un montón de lore. Ya nos ha dicho que pues ha padecido depresión Astrid y
y ha estado en terapia y ha habido medicamento. Ella retoma este punto de la primera persona que tiene que creer en ti es tú mismo, ¿no? Que evidentemente fue algo que Boji tuvo. Pero no solamente Boji, y eso lo digo Astrid, no solamente fue la propia autodeterminación de Boji, sino que también había personas a su alrededor que le ayudaron muchísimo, que le sostuvieron en el momento de dolor. Y en parte pudo haber sido Osama Ranking quien te dio este impulso, y me siento feliz por ti. Me siento alegre de que hayas ganado este encuentro de esgrima. Me encantaría ver algún video si es que lo tienes. Pero también hay personas que están allí para ti. Tenlo por seguro. Cuando estamos deprimidos y pasamos por momentos malos, es muy fácil que se nos nuble la visión y no ver quién está a nuestro alrededor. Y eso lo dijeron a Luffy en algún momento. ¿Qué te queda?, le dijo Jinbei cuando había muerto Ace. Y él grita, ¿no? Mis nakamas. Yo estoy seguro que hay personas a tu alrededor que igual no estás viendo en este momento por el dolor, o no viste en el momento de dolor, pero que estuvieron allí siempre, incluidos tus instructores, tus padres, algunos amigos. Y creo que también el grupo de Osama Ranking está para ti, Astrid. Creo que es lo que nos deja de enseñanza. Una de las enseñanzas que nos deja este anime es que hay personas, o habrá personas, en las cuales podamos confiar. Para Kage y Boji les tomó muchos años encontrar a esa persona que les iba a apoyar, pero llegó. Y si estamos vivos, yo creo que hay alguna oportunidad para encontrar a personas con las que coincidamos, que conozcan el dolor que hemos sufrido, que lo hayan sufrido también, y con las cuales vivir aventuras y vivir alegría y vivir emoción y desafiar al mundo y desafiar a las cosas que nos parezcan imposibles y vencerlas, inclusive a ir por objetivos aún mayores como lo hicieron Boji y Kage al final, ¿no? Ya tenían un reino, ya tenían la vida hecha, ya tenían amor de personas, y ellos querían ahora más, porque no solamente la estabilidad emocional es la meta, creo que más bien ese es el principio por el cual podemos ahora sí construir una vida de triunfos, también de fracasos, pero de momentos felices con aquellas personas que amamos y que nos aman. Entonces, Astrid, de todo corazón, no te rindas, sigue adelante. Esta victoria que tuviste y esta medalla es el principio de muchas otras batallas, muchas otras alegrías y cosas que van a venir. Entonces, sé como Boji, toma esa espadita, esa espada que tú tienes, y continúa adelante sabiendo que aun cuando fracases, bueno, hay gente que va a estar contigo. Terminamos con esto casi, no sin antes la reflexión cristiana al respecto de todo esto. He dicho mucho que no podemos por nuestra propia cuenta ser las mejores personas. Nadie es una isla, nadie es autosuficiente, todos dependemos de otros. Por mucho que queramos aislarnos e intentar ser buenas personas, difícilmente podremos lograrlo. La vida es demasiado difícil para vivirla sin compañía. Y si en este momento estás viviendo un momento de depresión o de dolor, pues te animo a que tenga la esperanza de que esto es temporal. Uno, de que hay amigos allá afuera que quizás no estás viendo, pero que están allí para ti. Que llegarán nuevos amigos con los cuales vivir nuevas experiencias. Y de mi corazón quiero decirte también que Cristo es el amigo mejor que puedas tener en tu vida. Que aun cuando padre y madre, dice un versículo, nos dejasen, como pasó con Boji, con todo Dios estará allí para nosotros. Aunque nuestro padre esté en contra nuestra, aunque nos toque un padre como Bose, y yo sé que muchas personas han vivido el maltrato de sus padres, y pueden identificarse. Quizás alguno puede identificarse con Boji en que tiene algún tipo de discapacidad y no puede comunicarse con otros, o ha habido suficientes barreras para parecer que se tiene una discapacidad. Para esas personas y para mí mismo, yo les digo, Jesús vino a esta tierra y tomó el cuerpo de hombre. Si lo ponemos en perspectiva, es como si alguien fuera en un isekai, fuera por ejemplo al mundo de Osama Ranking y escogiera voluntariamente ser Boji, tener pocas
capacidades. Es más o menos lo que hizo Cristo, porque Él llegó a un lugar pobre, a una aldea de Belén, nació entre animales, se limitó a sí mismo muchas veces, no era una familia rica o poderosa, y tenía mucho en contra de Él. Por ejemplo, vivió en lugares marginados, en situaciones difíciles, dice la palabra de Dios, que Él ni siquiera tenía donde recostar su cabeza, para ayudar a aquellos que necesitaban de Él, tanto personas ricas como personas pobres, porque ambas estaban alejadas de Dios. Dios le envió al mundo para salvar al mundo y para que las personas no se sintieran solas, enfermas, desposeídas, para inclusive sanar a aquellos ciegos, cojos y mudos que necesitaban ayuda de otros para poder desempeñar su vida diaria. Hay una parte que le enseña Bebin a Daida, que es cuando lo pasea a la ciudad y le muestra cómo un hombre que no podía hablar ni ver vive una vida normal, porque el rey había proveído todas las cosas para que él viviera feliz. De esta misma forma, a pesar de que tengas limitaciones físicas o emocionales, que tengas problemas de depresión, de autoestima, Dios vino a este mundo para habilitarte, para que tú vivas una vida feliz pese a las circunstancias en las cuales vivas. Él también puede darte la capacidad de perdonar, porque muchas de las circunstancias que tú vives no vienen solamente por el medio ambiente o tu genética, sino también por la opresión y por el daño que otros nos han hecho. También Dios dice que Él puede darnos paz que el mundo no conoce. Y por último, también si tú has hecho mal a otras personas, como lo hicieron personajes como vos, Emirán, Yodaida, Dios también puede darte perdón. También Él es el Rey magnánimo que puede llegar a tu vida, sí reconocer que mereces un castigo, que mereces una paga por lo que tú hiciste, por el pecado que le has hecho a tu propia vida y a la de otros, pero que puede destruir tu pecado, destruir el camino por el cual tú ibas de maldad y de autodestrucción y cambiar tu vida para siempre. En este sentido, Daida presenta una misericordia tal a Miranjo que incluso la hace parte de su familia, y es más o menos lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no solamente te perdona y te hace a un lado y dice tú por tu lado, yo por el mío, no va a haber problema entre los dos, sino que quiere incluirte en su familia, darte perdón, perdonarte y hacer que tú tengas un corazón tal que perdones a otros. Es la obra completa que Dios quiere hacer en tu vida, por lo cual Cristo vino al mundo y se sacrificó en un mundo que se merecía un castigo y sin embargo recibió de Dios misericordia. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme en este análisis del capítulo final y también de todo Osama Ranking, este anime que me dejó tan buen sabor de boca. No me da tantas ganas de leer el manga, me quisiera esperar hasta que se junten todos los episodios y que publiquen otra temporada del anime, aunque creo que va a tardar demasiado y quizás, quién sabe, quizás también me pase al manga prontamente. Pero bueno, gracias por estar acá, gracias por haber escuchado esta casi hora de transmisión. Ya no platicamos sobre los otros animes, pero bueno, tampoco me vi demasiados esta temporada. Iniciamos también con la temporada de primavera de 2022. Hay animes también que tengo muchas ganas de ver. Por ejemplo, Spy Family, tengo muchas ganas. Tate no Yusha, la segunda temporada. Se viene lo bueno, ya se terminó todo este arco de las funas que vivió Naofumi y que ya se resolvieron completamente y vamos a ver qué continúa a partir de allí. Tienen la problemática de que no trabajan en equipo, de que las olas son cada vez más intensas y duras y bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo este asunto. Díganme por favor en sus comentarios qué les ha parecido pues mi opinión respecto a este anime. Es una opinión quizás poco convencional, mezclar anime y cristianismo. Pero bueno, como dice aquel dicho, hay de todo en la viña del Señor. Y bueno, aquí estamos también, un cristiano aquí hablando de anime. Y bueno, ahora sí con eso terminamos este episodio de Tokio a Jerusalén semanal. Por favor síganme en mis redes sociales, me encuentran en YouTube como de Tokio a Jerusalén. También pueden encontrarme en Facebook con otro canal y otro tipo de videos en Kep FM. Este canal que encuentran en YouTube es un canal secundario de un proyecto pues más grande que tengo.
y que del cual se derivó y eventualmente decidí hacerlo independiente. Pueden encontrarme también en Spotify, en iTunes y también en Google Podcast de la misma forma, de Tokio a Jerusalén. Y bueno, ahí déjenme sus comentarios, sus expectativas, si están de acuerdo con mi visión o no. Y también déjenme saber qué anime les gustaría que yo hablase en este espacio. Me gustaría también más adelante hacer algunos videos monográficos, algunas reseñas como las que he hecho de Beastars o de Steins en el canal ahí en de Tokio Jerusalén. Ustedes también sugiéranme. Quiero hacer el de esta serie de Osama Ranking, y que también quiero hacer la de Blue Period, pero de repente no tengo todo el tiempo que quisiera y esto demanda pues mucho trabajo en hacer el guión, en hacer pues la edición de video y más cosas, ¿no? Ya es un video mucho más demandante que el podcast. Pero bueno, estaremos haciéndolo próximamente y les estaré mandando el video por YouTube o también el podcast por Spotify, iTunes o Google Podcasts. Se despide de ustedes Kev, de Kev FM y de Tokio Jerusalén, diciéndoles buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.